símbolos físicos, símbolos físicos que representan verdades espirituales. ¿Me explico? Se da cuenta inmediatamente en el Antiguo Testamento que el Señor le encanta símbolos físicos que representan verdades espirituales. Tal vez lo más conocido símbolo en el Antiguo Testamento era el sacrificio de los animales, los corderos, ¿no es cierto? Que simbolizaba el Cordero de Dios, que iba a venir en el futuro, el Señor Jesucristo. Era un símbolo. En el Nuevo Testamento tenemos algunos símbolos también que nosotros utilizamos. Por ejemplo, la Cena del Señor, eso es un símbolo. El pan representa ¿qué? El cuerpo, y la copa representa su sangre. Eso es un símbolo, pero que representa algo espiritual. O el bautismo. Algunos de ustedes han sido bautizados. Ese acto de ser sometido en el agua es un símbolo de una realidad espiritual que básicamente una persona que ha sido bautizada está diciendo: estoy haciendo este símbolo, pero la realidad es: yo he sido bautizado en Cristo, en su muerte, sepultura y resurrección. Es un símbolo, pero que representa una realidad, una cosa espiritual. Aún los incrédulos tienen símbolos. Por ejemplo, aquí tengo este anillo. ¿Qué representa eso? Que soy casado, obviamente. Pero el Señor Jesucristo, el Señor, el Todopoderoso, le encanta utilizar símbolos que representan cosas espirituales. Entonces, lo que vamos a hacer hoy día, vamos a analizar uno de esos símbolos que Dios ha diseñado que representa una realidad espiritual. Hemos tomado algunos domingos para enseñarles, hermanos, qué tipo de adoración le agrada a Dios. Porque Él es quien importa. Lo que Él desea, ok, eso es lo que le vamos a hacer. No estamos preguntando aquí afuera y por este lado, mi abuelo, mi abuela, mi tío, no. Estamos preguntando a Dios, ¿qué tipo de adoración deseas? Entonces, Él tiene la autoridad final, nuestro Dios, el autor de este libro aquí. Y como el hermano Tito está enseñándonos en los miércoles, en el culto de oración, Él nos ha enseñado, nos ha mencionado algunas historias en la Biblia que demuestran que para Dios la adoración correcta bíblica es de suma importancia delante de los ojos de Dios. Recuerda la historia de los dos hijos de Aarón que ofrecieron fuego extraño, un fuego que Dios no fue prescrito por Dios. ¿Y qué fue el resultado? Dios quitó la vida de esos dos chicos por no adorar a Dios como fue prescrito. Entonces, lo que nosotros hacemos durante el tiempo de la adoración, obviamente es una cosa bastante importante. No podemos jugar con esa cosa, la adoración. Pero eso es la razón por la cual nosotros estamos tomando un tiempo en estos domingos para aprender y analizar en la palabra de Dios qué es lo que Dios desea durante el tiempo de la adoración. Ya hemos hablado de algunas cosas, por ejemplo la música. ¿Recuerdan esa prédica? Dios desea un cierto tipo de música que no suena como la música del mundo. Eso es un tiempo de adoración. Lo que acabamos de hacer aquí en las alabanzas, ustedes estaban adorando a su Dios por medio de sus cánticos. También, la semana pasada hablamos de las ofrendas, otra manera de adorar a Dios. Y hoy día deseo que miremos aquí a un símbolo que Dios desea que empleemos, que usemos en el tiempo del culto, de la adoración, para agradar a Dios. Igual como la ofrenda, ha pasado mucho tiempo que no he predicado sobre la ofrenda, también de este tema. Estuve buscando en mi laptop hace como 5 años que ha pasado, en donde no he explicado mucho en cuanto a esta manera de adorar a Dios con este símbolo.
Entonces vamos a leer este capítulo, están ahí en 1 Corintios capítulo 11, para ver si ustedes pueden identificar el símbolo y qué es lo que el símbolo representa. Entonces vamos a tener la mentalidad, hermanos, ustedes que han estado en el cristianismo por muchos años, vamos a tener la mentalidad de esto. Ok, vamos a tener la mentalidad de, ok, esto es la primera vez leyendo la Biblia. Y voy a dejar a Dios a hablarme y decirme lo que Él desea, como si fuera un nuevo creyente en el Señor. Entonces, como usted tiene el interés de adorar a Dios, usted tiene el interés, el deseo de agradar a Dios, ok, vamos a ir a la Biblia y sacar un deseo que Dios tiene para nosotros durante el culto de adoración. 1 Corintios capítulo 11, mira versículo 1, dice Pablo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Versículo 2, solo las primeras dos palabras aquí, os alabo. Entonces, obviamente, mírame, Pablo está diciendo, mira, esa iglesia en Corinto, le voy a alabar algo, están haciendo algo correcto en su iglesia. Si ustedes han leído el libro de 1 Corintios, saben que habían muchas cosas equivocadas en esa iglesia, ¿no es cierto? ¿Recuerdan eso? Ellos estaban haciendo muchas cosas de una manera que no era bíblica. Pero aquí en este punto, Pablo puede decir, os alabo, están haciendo algo correcto. Entonces, por lo menos, están haciendo algo bíblico. Bueno, ahora sigamos. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Entonces, Pablo le ha dado a esa iglesia algunas instrucciones, ¿no es cierto? Ustedes lo vieron con sus propios ojos ahí, esa palabra, instrucciones. ¿Qué tipo de instrucción? Mira versículo 3. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza ¿de quién? De Cristo. Ok, tiene que darme mayor atención en esta mañana, porque vamos a analizar cada palabra aquí. Mira versículo 3, dice, quiero que sepas que Cristo es la cabeza de todo varón. ¿Está hablando de la cabeza literal o de su autoridad? Su autoridad, obviamente, es la cabeza, es la autoridad sobre todo varón. Y dice aquí que el varón es la cabeza, la autoridad sobre la mujer, y Dios es la cabeza, el Padre es la cabeza ¿de quién? De Cristo. Entonces está hablando de la autoridad, de someterse debajo de esa autoridad. Entonces, como dice aquí que el varón es la cabeza de la mujer, no tiene que sentirse como inferior, mujeres, damas, porque aún Cristo se sometió a alguien, ¿no es cierto? Y Cristo no es inferior al Padre, pero no más es para la estructura, para el orden, para seguir el orden aún que está en la Trinidad. Cristo está debajo de la autoridad del Padre, pero es de la misma importancia. Entonces tenemos que entender eso. Entonces dice aquí, con ese entendimiento, entonces hermano, con ese principio de esta estructura de la autoridad del Padre, del Hijo, del varón, de la mujer, etc. Ok, a la luz de esa realidad espiritual, de esa enseñanza, esa doctrina espiritual, a la luz de eso, mira versículo 4, aquí viene la señal. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Déjame explicar aquí, mire el versículo otra vez. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza, ahí sí cabeza es la cabeza que está en su cuerpo, la cabeza física. Profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Esa cabeza se refiere a ¿quién? Jesucristo. Eso es la cabeza de lo que acabamos de explicar en el versículo 4, ¿no es cierto? De la autoridad del varón. Entonces dice aquí, con ese entendimiento, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta ¿a quién? A Cristo, a su cabeza espiritual, exactamente. Entonces ese versículo básicamente está diciendo esto: varones,
los que están aquí, los varones, cuando nosotros estamos en un culto con oración y alguien está profetizando, está predicando, y ustedes ya saben porque lo hemos explicado, una manera de profetizar es cantar, ¿no es cierto? En oración o en cánticos o en una prédica, que los varones no deben tener una gorra encima de su cabeza, según ese versículo. Según el punto de vista de Dios, eso afrenta su cabeza a Cristo. Afrenta es la palabra más o menos como, es una desgracia a su autoridad. Entonces, los varones no deberíamos tener algo encima de nuestra cabeza cuando estamos en un culto, cuando estamos adorando a Dios, porque si lo hacemos delante de los ojos de Dios, Él lo ve como una, dice aquí, una afrenta de su cabeza, de la autoridad del Señor Jesucristo. Entonces, una pequeña enseñanza aquí. Padres, varones padres, enseñan a sus hijos. Cuando hay un culto, cuando hay una oración, mira, quita su gorra, hijo, por favor. Es algo bíblico. Es algo que es importante delante de los ojos de Dios. Ok, eso es la instrucción que Pablo ha dado a los varones en la iglesia. Ahora mire versículo 5, míralo. Versículo 5, 1 Corintios 11:5. Pero, una palabra de contraste, pero lo que quiero de toda mujer que ora o profetiza, paremos ahí un momento. Mírame un momento. Dice que aquí que una mujer en un culto puede orar y ¿qué más? Profetizar. Ok, ya hemos estudiado esa palabra, ¿no es cierto? Obviamente nosotros que hemos estudiado la Biblia por un buen tiempo sabemos que una mujer, según 1 Timoteo capítulo 2, no puede predicar en un grupo mixto con varones. Es algo prohibido en 1 Timoteo capítulo 2. Es algo prohibido según la palabra de Dios. Pero este versículo dice que una mujer que está en un culto va a profetizar. Lo lindo es que nosotros recién hemos tenido una enseñanza de esa palabra, profetizar. Ya sabemos, esa categoría de profetizar, también lo que está incluido ahí es cantar. ¿No es cierto? ¿Recuerdan eso? Con los instrumentos es una manera de profetizar, hablar para Dios, sobre Dios, de una manera general. Entonces, durante de un culto de oración, de cánticos, y cuando alguien está predicando, dice aquí que la mujer en ese entonces está profetizando, pero de una manera general. Obviamente no está predicando porque eso está prohibido en 1 Timoteo capítulo 2. Pero ¿cuáles son las instrucciones, Dios? En un culto de adoración, ya yo entiendo de los varones, pero en cuanto a las mujeres, ¿qué deseas? Sigamos. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza, su cabeza literal de su cuerpo, descubierta, afrenta su cabeza, su autoridad. ¿Y cuál era la autoridad de las mujeres? Los varones, los hombres. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Déjame explicar este versículo. En el tiempo de Pablo, obviamente, y también aún hoy en día, es algo escandaloso ver una mujer completamente calva. Y Pablo está diciendo, igual como en el tiempo de Pablo, si es algo de vergüenza ver a una mujer completamente calva en su sociedad, obviamente es de la misma manera, es algo vergonzosa ver a una mujer en un culto de adoración sin tener su cabeza cubierta. Mira la explicación del versículo 6. Sigamos con este versículo. Mira el versículo 6. Porque si la mujer no se cubre su cabeza física, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, bueno, que se cubra. Pablo básicamente está diciendo, mira, todos estamos de acuerdo, ver a una mujer completamente calva es algo vergonzoso. De la misma manera, ver a una mujer en un culto sin tener su cabeza cubierta cuando están en oración, cuando están profetizando, ¿en qué manera? Cantando o dando un testimonio a los hermanos. Bueno, quiere decir que eso
Eso conlleva la misma vergüenza como una mujer sin pelo, completamente. Entonces Pablo nos va a dar aquí unas razones divinas del por qué. Eso es el punto de vista de Dios. Él nos va a dar algunas razones bíblicas, teológicas, del por qué. En un culto, los varones no deben tener nada en su cabeza, sobre su cabeza. Las mujeres deben tener algo cubriendo su cabeza. Mira las razones que Dios da. Versículo 7, míralo. Dice en versículo 7, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, su cabeza física, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Entonces, obviamente, en la mente de Dios, Dios desea destacar esta realidad por medio de este símbolo, de una cobertura, en cuanto a ciertas personas usando una cobertura y otras personas no usándolo, para distinguir los dos géneros. Esto es lo que Dios está diciendo en estos pasajes. Vuelvo a repetir, yo no invento las reglas de las cosas de Dios, yo solo les comparto. Entonces les estoy compartiendo, ustedes están viendo con sus propios ojos las cosas que Dios desea. El hombre, dice Dios, es la gloria de Dios el Padre, de Dios el Todopoderoso. La mujer es la gloria del varón. Y Dios va a seguir dándonos razones. Mira versículo 8, por ejemplo. Mira versículo 8. Dice, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. El Espíritu Santo básicamente está llevándonos, imagínense esto. Una de las razones por la cual Dios desea estos símbolos en la iglesia durante un culto de adoración, el Espíritu Santo está llevándonos ¿a dónde? Hasta Génesis, hasta la creación. Está llevándonos desde el principio de la creación, y para apoyar sus instrucciones aquí en 1 Corintios 11. Y el hombre es la gloria de Dios y la mujer es la gloria del hombre. ¿Por qué? Este versículo acaba de explicarnos, porque el hombre no procedió de la mujer. La mujer procedió del hombre. ¿Cómo? Adán fue creado por medio de ¿quién? De Dios. Pero Eva fue creado usando la que de Adán. La costilla. Entonces procedió del hombre. El hombre procedió directamente de Dios, pero la mujer procedió de la costilla del hombre. Eso es lo que el Espíritu Santo está explicando en ese versículo. Eso yo no sé por qué, pero es una razón importante en la mente de Dios, que eso es como fue la creación, y quiero destacar esa realidad espiritual por un símbolo ahí en la iglesia. Entonces, versículo 9 está hablando del orden de la creación. El hombre fue creado primero, después la mujer. El hombre fue creado directamente de Dios. La mujer fue creada por medio de la costilla del hombre. Entonces, miren, estas son las razones que Dios está poniendo delante de nosotros. Obviamente son razones importantes para Él, para que sea representada de alguna manera en un culto de adoración. Entonces, hermanos, a la luz de estas verdades, doctrinas grandotes que el Espíritu Santo está mencionando, llevándonos hasta la creación del mundo, bueno, Dios desea que esta verdad de esta creación, del orden, de la gloria del hombre, de la gloria de Dios, de la gloria de la mujer, etcétera, que sea anunciada, que esas verdades sean anunciadas por medio de un símbolo. Mira versículo 10, míralo, versículo 10 dice, por lo cual, usted sabe, hermano Pastor Michael mencionó, hay palabras claves en la Biblia. Por ejemplo, por lo cual quiere decir, a la luz de lo que acabo de explicar en esos versículos anteriores, ok, por lo cual
La mujer debe tener señal, un símbolo de autoridad sobre su cabeza física. Pero mira esta explicación, mira esta razón. ¿Por causa de los quiénes? Por causa de los ángeles. Para mí eso es súper interesante, ¿no es cierto? Que el Espíritu Santo está mencionando que la iglesia, los dos géneros, debe hacer una cierta cosa, una práctica para destacar ciertas doctrinas espirituales que se encuentran en la Biblia. Pero también aquí en versículo 10, el Espíritu Santo dice, deseo que hagan eso, y una de las razones es por causa de los ángeles. Bueno, Pablo no nos da una explicación, no nos da como 3 versículos más explicando qué tienen que ver los ángeles. Pero nosotros ya sabemos que esto es un buen momento para salir del texto y mirar a otros textos para ver, ok, ¿cuál es la enseñanza, la importancia de los ángeles? Bueno, ustedes saben, los ángeles siempre como están en la primera fila, observando las cosas que Dios ha hecho. En la creación, ¿ellos estaban ahí, sí o no? Sí. Según Job, los ángeles estaban mirando a Dios, creyendo la universidad solo con palabras. Y es como Dios dijo, ok, ahora voy a tirar algunas estrellas por allá, billones y trillones de estrellas. Después Dios dice, ok, solo con mi palabra voy a crear todos los planetas. Y los ángeles, yo sé que se quedaron con boca abierta, mirando eso, el poder, la sabiduría de este Dios. La Biblia nos enseña también que los ángeles, ellos estaban ahí en el nacimiento del Señor Jesucristo. Esa es la razón por la cual cada vez que tenemos aquí un programa navideño, hay 3 o 4 niños vestidos como ¿quiénes? Ángeles, porque estaban ahí. Ellos también estaban ahí en el nacimiento del Señor Jesucristo. Los ángeles estaban ahí durante la tentación del Señor Jesucristo. Los ángeles también estaban ahí durante el tiempo del sufrimiento de Jesucristo en Getsemaní. Ahí estaban ángeles observando eso. Los ángeles también estaban ahí, es como Dios le empujaba a los ángeles a estar ahí durante la resurrección de Jesucristo. Está en la tumba, ¿recuerdan esa historia? Están ahí, observando. Los ángeles también están ahí cuando Jesucristo, la ascensión de Jesucristo, cuando Él regresó al cielo. Y la Biblia nos dice, cuando Él regresa, cuando el retorno del Señor Jesucristo, ¿quién va a estar a su lado? Ángeles. Y eso prueba claramente que Dios constantemente desea demostrar a estas criaturas angélicas cosas especiales que Dios está haciendo. Los ángeles aún están interesados en su vida, porque en 1 de Pedro dice que los ángeles, dice que cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces, según este versículo aquí, este símbolo, esta cobertura y varones que no tengan uno, por causa de los ángeles. Los ángeles están maravillados por las cosas que Dios ha hecho en su vida. Constantemente los ángeles, obviamente con este versículo y otros versículos en la Biblia, puedo decir que es muy probable que los ángeles están aquí reunidos con nosotros porque son espíritus, usted no lo puede ver. Pero la Biblia dice que siempre están interesados en las cosas que Dios está haciendo a través de sus hijos. Y aparentemente Dios desea que los varones en un culto y las damas en un culto adoren de cierta manera de esta cobertura y tiene que ver algo con los ángeles. Su razón que el Espíritu Santo ha puesto aquí en este versículo tiene algo que ver con el beneficio que van a recibir los ángeles viendo este símbolo. Entonces, este símbolo físico que representa una verdad espiritual. Bueno, después de leer los primeros 10 versículos aquí, puede ser, yo me imagino que el apóstol Pablo, el Espíritu Santo, para asegurar a las mujeres, para asegurar a las damas,
Mira, por el hecho de que he mencionado que es Dios y después Cristo y después los varones y después las mujeres, etcétera, que tal vez las mujeres pueden sentirse como inferior, que inmediatamente, esto es la belleza del Espíritu Santo, inmediatamente el Espíritu Santo va a mencionar ciertas cosas para animar a las damas, que no, están en el mismo nivel en cuanto a la importancia, porque mira versículo 11, dice, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Eso quiere decir que yo necesito a usted, damas, y damas ustedes necesitan a nosotros, los varones. Una explicación, Pablo. Bueno, versículo 12, míralo, versículo 12. Porque así como la mujer procede del varón, ya hemos hablado de eso, la costilla, ¿no es cierto? Pero también esto, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Cada varón aquí en esta iglesia nació de una mujer. Por eso Pablo está diciendo, mira, ustedes son bastante importantes, mujeres. Cada varón aquí en esta iglesia necesitaba una mujer para dar luz, para darnos vida. Eso básicamente es lo que Pablo está explicando aquí. Pero Pablo ahora va a regresar a su tema, este símbolo, en versículo 13. Mira versículo 13. Ok, juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Básicamente lo que Pablo está diciendo aquí, ok, esperemos que ya haya aprendido que es apropiado este símbolo. Pero si por si acaso todavía hay alguien que está dudando y no está convencido, mira versículo 14, otra razón por la cual hacer esto. Aún la naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello, pero el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar del velo le es dado el cabello. Bueno, Pablo, o mejor dicho, el Espíritu Santo está hablando de la naturaleza. ¿Quién creó la naturaleza? Dios creó la naturaleza. ¿Qué es la naturaleza? La naturaleza básicamente es esto. Los peces nadan. Los perros ladran. Cada noche estoy recordando eso. Las vacas mugen, ¿no es cierto? Eso es naturaleza. Dios ha puesto, ha programado la naturaleza para hacer esas cosas. Y Dios es el creador de la naturaleza. Ok, aquí hay otro ejemplo de la naturaleza que Dios ha puesto en los seres humanos. Es un hecho biológico, en serio, es un hecho biológico que el cabello de una mujer crece más rápido, más largo y más grueso que el de los hombres. Es algo que Dios ha puesto en la naturaleza, en su diseño. Es algo que Dios ha puesto en su naturaleza, en su diseño. Entonces el Espíritu Santo está diciendo en este versículo aquí, igual como versículo 5 hemos hablado de la vergüenza de una mujer calva, es una vergüenza. ¿Por qué? Porque eso va en contra de la naturaleza que Dios ha puesto en los géneros. ¿Sí me explico? Por eso es una vergüenza a ella ser calva, porque lo que es honroso es tener pelo, cabello largo. Es parte de la naturaleza que Dios ha diseñado. Que las mujeres tengan pelo largo es parte de su gloria. Déjenme decir en este punto a propósito, es una de las primeras cosas que me llamó la atención llegando aquí a Ecuador, y lo he mencionado muchas veces a mi esposa manejando el carro y viendo la gente ahí en la vereda caminando, y qué grato ver la mayoría de mujeres en Ecuador con pelo largo. En los Estados Unidos más y más, cada día más, las mujeres tienen pelo pero súper corto. Pero según este versículo aquí, es la gloria, aquí hay gloria,
es la gloria que Dios ha dado a las mujeres, algo distinto, algo femenino, algo que los varones no van a tener, la naturaleza de tener pelo largo. Y él lo ha hecho de esa manera, una manera para distinguir los géneros. Desafortunadamente, hay un poquito de confusión en eso hoy en día. Entonces, varones, según estos versículos aquí, que dice aquí que es deshonroso dejarse crecer el cabello, básicamente el punto de Dios es: yo he diseñado, he programado los dos géneros para que tengan una distinción. Quiero distinguir los dos géneros que he creado. Y una manera que usted puede exaltar su género, varones, es tener pelo corto. Y damas, una manera de destacar su género que Dios ha diseñado y ha puesto en la naturaleza de este mundo es tener pelo largo. Es su gloria. Entonces, tal vez alguien tendrá la pregunta: bueno, pastor, ¿cuán largo debe ser mi pelo? No hay una medida. No hay una medida en la Biblia. Pero sí sabemos en este capítulo, Dios está hablando de los géneros. Varón, mujer. Quiero destacar mi diseño que hice desde el primer día de la creación con Adán y Eva. Y quiero exaltar estos dos géneros. Y una manera como yo lo he hecho, Dios hablando, es: he puesto en la naturaleza esta cosa del cabello. Entonces, varones, no hay una medida aquí. Pero yo siempre he dicho esto: como no hay una medida para distinguir los géneros, bueno, obviamente debe tener un corte de pelo que definitivamente cuando alguien le mira a usted, de ley, él es un varón. No hay confusión. Y cuando alguien mira a usted como una mujer, de ley, esa señal, ese ejemplo, ese símbolo, definitivamente es lo suficiente largo para poder distinguir: ahí hay una mujer. Tal vez la prueba que yo he hecho aquí en la iglesia, he dicho algunas veces aquí en la iglesia, una buena manera para saber, no hay una medida en el versículo, es cuando, para hacer esto, es cuando entra aquí en la iglesia. Si usted está sentado en una de las filas aquí y hay un visitante que es un desconocido, y ese visitante desconocido se sienta ahí atrás, no ha visto a usted su cuerpo, no ha visto a usted su rostro, solo se ve a usted desde atrás, ¿ok? Debe ser obvio a ese desconocido, ese visitante, solo mirando su cabello desde atrás, yo sé que él es un varón. Y las mujeres también. Solo mirando a usted desde atrás, se puede notar, obviamente, es lo suficiente largo para la persona decir: aunque yo no conozco a esa persona, no veo el rostro, no veo el cuerpo, es obvio, esa persona es una mujer. Solo por ver esta cosa que Dios ha puesto en la naturaleza de los géneros que Él ha diseñado. Bueno, hermanos, ustedes saben muy bien, hoy día, muchas personas en el mundo están atacando esta distinción entre los géneros hoy día, ¿sí o no? Está en las noticias todos los días. El mundo incrédulo, el mundo que odia a su Dios, el mundo que se revela todos los días, está tratando de hacer confusión, borroso, esas distinciones. Son desafiantes en esto. Pero nosotros como hijos de Dios, nosotros amamos a Dios. Nosotros entendemos Él es el creador, el diseñador de todo. Deberíamos hacer todo lo posible para destacar los dos distintos géneros que Él ha diseñado aquí en este mundo. Él te hizo a usted uno de esos dos géneros. Y debes hacer todo lo posible para destacar esa distinción. Y una manera como Dios lo ha diseñado en la naturaleza es algo tan sencillo
de lo que estamos hablando, de su cabello. Entonces, esto es mi sugerencia como pastor. Padres, en serio, deben enseñar a sus hijos, sus muchachos, que deben tener pelo como un hombre. Padres deben enseñar a sus niñas, aún pequeñitas, ok, usted es el género del femenino y vamos a destacar, vamos a exaltar este género que Dios le ha dado a usted y vamos a tener un pelo que corresponde con una mujer, con una niña. Mira, es literalmente, según este versículo, es un regalo que Dios le está dando a las mujeres. Dice Dios que es parte de su gloria. Algo distinto que los varones no van a tener, no deben tener. Entonces, no invertir los roles de los dos. Un hombre con pelo largo está entrando en el papel, en el rol del género femenino, según el diseño de Dios. Y también es el opuesto. Entonces, la manera de distinguir, ok, ¿cuál es la medida? Ya le expliqué. Alguien detrás de usted debería nomás mirar a su cabeza desde atrás y decir, ok, él es un varón de ley, no hay confusión ahí. Ella es una mujer, definitivamente, con este cosa que Dios ha puesto en la naturaleza. Bueno, vamos a regresar el pasaje aquí. Mira versículo 15. Versículo 15. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso. ¿Ok? Es honroso. Eso es el punto de vista de Dios. Porque en lugar de velo le es dado el cabello. Bueno, dice aquí este versículo que el cabello es un velo para ella. Es como una cobertura. Déjame decirle que hay algunos cristianos que leen ese versículo 15 y ellos dicen, ahí está la cobertura que yo puedo tener en la iglesia. No necesito algo adicional como un sombrero. Mi cabello es la cobertura. Bueno, de verdad no hay muchos cristianos que creen eso hoy día porque no encaja en algunos de los versículos que hemos ya explicado. Mira, yo tengo 15 comentarios en mi biblioteca sobre 1 Corintios. Tengo 15 diferentes hombres que han escrito sobre este libro. De los 15, ni un señor, y ellos conocen el griego, de los 15, ni uno de ellos dicen que el cabello es la cobertura. Todos dicen, no puede ser el cabello. Es una cobertura adicional, es algo adicional, como un sombrero. ¿Por qué dicen ellos eso? Mira, están ahí en ese capítulo, mira versículo 4, no encaja. Si la cobertura es su cabello, mira la interpretación que tenemos entonces en versículo 4. Todo varón que ora y profetiza con la cabeza cubierta, y si la interpretación que la cobertura es el cabello, bueno, mira aquí. Dice aquí, todo varón que ora y profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Debe quitarse su cobertura. Eso quiere decir que tengo que quitarme mi ¿qué? El pelo. No, obviamente no encaja. ¿No es cierto? Mira versículo 6. Mira versículo 6. Porque si la mujer no se cubre, y si la interpretación es pelo, eso quiere decir que no tiene pelo. Porque si la mujer no se cubre, ¿qué debe hacer? Que se corte también el cabello. Sí se ve que no se puede. El cabello no es la cobertura. Y todos los comentaristas entienden eso. No encaja. Definitivamente, ellos dicen, definitivamente está hablando de una cosa extra encima de su cabeza. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Mira el versículo 15, otra vez. Versículo 15 dice, por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Mira, la clave para entender ese versículo es la palabra velo. La clave para entender correctamente, bíblicamente, la explicación del versículo 15 es la palabra velo. Es otra palabra griega que Pablo no ha utilizado. Cuando está hablando de una cobertura, eso es otra palabra griega, cobertura. Y en versículo 15, ahora viene la palabra velo.
Y la explicación que la mayoría de los comentaristas dicen es, bueno, damas, su cabello es su cobertura, es su velo para cuando usted está en el mall, cuando está en la playa, cuando está por allá en su trabajo. Es como, le estoy proveyendo un velo constante. Es un velo siempre, su pelo. Para distinguir su género ahí afuera en el mundo, te lo voy a dar pelo largo como parte de su gloria, y eso va a servir como una cobertura constante en lugar de una cobertura física. Pero cuando estás en la iglesia, en el tiempo de adoración, yo quiero hacer algo distinto. Quiero que los varones quitan su gorra y las damas que pongan algo encima de su cabeza para distinguir este diseño de los dos géneros que yo hice desde el principio con Adán y Eva, y de estos diferentes niveles de autoridad. Y yo quiero darle un símbolo que va a representar estas doctrinas espirituales. Vuelvo a repetir, Dios le encanta símbolos. Y Él desea que nosotros aquí en la iglesia, según este pasaje, porque está hablando de un tiempo de culto, oración, profetizando, y la segunda parte de este capítulo habla de la cena del Señor, que solo se hace en la iglesia. Entonces afuera no necesitas cubrirse, yo te doy cabello largo, pero en la iglesia, en ese tiempo especial, sí deseo que las mujeres tengan algo encima de su cabeza para demostrar, para dar un símbolo de estas verdades increíbles que yo he puesto en la iglesia. Entonces, hermanos, en serio, ya después de muchos años enseñando la Biblia aquí, ustedes saben que Dios no está obligado para darnos razones bíblicas. En serio, era suficiente solo darnos un versículo. Damas, cubrirse. Varones, no, suficiente. Pero Él, en su gracia, en su amor, ha tomado 16 versículos para darnos razones. Aquí hay para motivarles. Aquí hay una razón divina, una razón teológica. Voy a utilizar mucho espacio en la Biblia para explicar este punto de este símbolo. 16 versículos. Entonces, obviamente es una doctrina de suma importancia, no es una cosa pequeña. Entonces, lo que nosotros hacemos aquí en la adoración tiene algo que ver con la creación de Adán y Eva. Y para comunicar esa verdad a todo el mundo. Aún la naturaleza nos enseña esa verdad de los dos géneros, que sean distintos, que Dios ha diseñado. Y Dios desea que las mujeres y que los varones aquí en el culto de adoración, que hagamos ciertas cosas para exaltar, para destacar esta creación, estas cosas que Dios ha hecho. Y después también esta cosa de los ángeles. Yo no sé por qué, pero Dios lo ha puesto ahí a causa de los ángeles. Deseo que hagan eso. Obviamente Dios desea comunicar algo a los ángeles, obviamente para un beneficio para ellos. Entonces, si eso es lo que Dios el Todopoderoso desea, ¿quién soy yo para decir, no, para mí eso no me parece muy importante? ¿Qué? Después de esas razones bíblicas, después de que el Espíritu Santo ha utilizado 16 versículos para explicar lo que Él desea. Mira el último versículo de este párrafo. Mira versículo 16. Versículo 16. Míralo. Con todo esto, toda esa explicación, 15 versículos, Pablo dice, si alguno quiere ser contencioso, como rechazar esto. Pablo dice, nosotros no tenemos tal costumbre de rechazarlo, ni las iglesias de Dios. Pablo obviamente, él ya fundó algunas iglesias y obviamente Pablo ya explicó este símbolo que Dios desea en las iglesias. Y Pablo está diciendo, mira, después de explicar todas esas razones bíblicas y teológicas, si usted todavía está rechazando esto, déjeme decirle algo. Usted está en la
minoría. ¿Está en la minoría? Minoría. Minoría está en la minoría. Porque todas las otras iglesias que yo fundé están practicando eso. No tiene costumbre de rechazar y ser contencioso en contra de esta enseñanza. Entonces, esta enseñanza es para los varones que no tengan algo encima de su cabeza durante un culto de adoración. Para las damas debe cubrirse. Y dice en este párrafo, en este capítulo aquí, está hablando a mujeres y varones. Entonces quiere decir, mira el versículo 5, todas mujeres, ancianas, jóvenes, solteros, casadas, etcétera, etcétera. Todas mujeres deben practicar este símbolo. Bueno, yo me imagino que tal vez en su mente habrá una pregunta, pero pastor, entonces, si esto está en la Biblia, ¿por qué es que la mayoría de las iglesias que yo visito, nadie lo practica? Nadie le pone en práctica estas cosas. Bueno, primera cosa que quiero decir que sí hay muchas iglesias que sí lo practican, es que usted no lo ha visitado. Mi iglesia enviadora de los Estados Unidos tiene como 1000 personas en su iglesia, practican eso. Hay cientos de mujeres que practican este símbolo. También, si tiene la oportunidad de ver dibujos de la iglesia de Spurgeon, si han escuchado ese gran predicador Spurgeon, todas las mujeres, y ellos usaron sombreros grandotes en ese entonces. En realidad, solo en los últimos 100 años, las mujeres han dejado de hacer eso. Porque antes de eso, cada foto, cada dibujo que se ve, las mujeres llegaron a la iglesia con una cobertura. Pero pastor, por ejemplo, el pastor MacArthur, ustedes conocen que yo tengo mucha admiración para ese hombre, pastor MacArthur. Y en su iglesia, en su Biblia de estudio, él no practica eso. Bueno, ¿cómo es que ellos no están poniendo en práctica estas cosas que queda claro? Bueno, lo que MacArthur dice, ¿sabe qué? MacArthur dice exactamente lo mismo que lo que yo acabo de explicarle, todas las razones, que definitivamente no es el cabello, es una cobertura, es algo que las mujeres deben hacer durante el culto, etc. Él dice todo lo mismo. Y pasa como 2 o 3 o 4 páginas explicando todas las mismas cosas que yo acabo de explicar. Y el último párrafo dice, pero no tenemos que poner eso en práctica porque eso fue la cultura de Pablo en el primer siglo. Pero para nosotros no es necesario. Era la cultura de Pablo. Pero siempre ha sido para mí algo interesante que cuando uno estudia lo que MacArthur dice en 1 Timoteo capítulo 2, recuerda que yo ya mencioné eso de las mujeres no deben predicar en un culto, en capítulo 2 de 1 Timoteo, ¿sabe qué? Existen las mismas razones. El Espíritu Santo ha puesto las mismas razones por lo cual una mujer no debe predicar en un grupo mixto con varones. Puede enseñar a damas, puede enseñar a niños, pero según ese capítulo está prohibido bíblicamente a una mujer a predicar en un grupo mixto. Y las razones que Dios da son las mismas. El Espíritu Santo lleva al lector otra vez a la creación del mundo con Adán y Eva. Y habla de Adán y Eva y del orden, la misma razón. Y en esos comentarios de MacArthur, cuando estamos en 1 Timoteo capítulo 2, ¿sabe que MacArthur dice al final? Él dice, mira estas razones bíblicas. El orden de Dios, la autoridad del varón, la creación, Adán y Eva. Por eso, no es algo que solo se debe practicar en el tiempo de Pablo. Es para todas las generaciones. Porque hay muchas personas que dicen, no, está bien si la mujer predica en un grupo mixto, porque eso fue el tiempo de Pablo, era el machismo, etcétera, por el primer siglo, pero ahora ya se pasó eso. Y MacArthur dice, no, pero no existe una razón cultural en ese pasaje, tiene razones bíblicas, divinas, teológicas, Adán y Eva. Entonces, él aplica esa interpretación en 1 Timoteo 2. Pero cuando llega a 1 Corintios 11,
las mismas razones bíblicas, teológicas, pero MacArthur no lo aplica de la misma interpretación como él lo hace en 1 Timoteo capítulo 2. Es que no existe en todos estos 16 versículos aquí, no existe ni una sugerencia de que es solo para el primer siglo, o solo para la iglesia de Corinto, o solo para la cultura de ellos. Es que no menciona eso. ¿Qué menciona? ¿Por qué desea Dios esto? Tiene algo que ver con Adán y Eva. Tiene algo que ver con el diseño del orden de la autoridad. Tiene algo que ver con los ángeles. Pero nada mencionada en esos versículos, 16 versículos, en cuanto a la cultura. Son razones teológicas. Y si son razones teológicas divinas, eso quiere decir que son razones eternas, para siempre. Entonces, si el sentido claro en la Biblia tiene el sentido común, no busquen ningún otro sentido. Entonces, por eso nosotros lo hacemos aquí. Pero pastor, si yo pongo una cobertura, un sombrero, algo pequeño encima de mi cabeza, personas no van a entender qué es lo que nosotros estamos haciendo. Se ve un poquito raro, se ve distinto, porque la mayoría de las iglesias no lo hacen. Bueno, ¿sabe qué? Es posible que Dios quiere provocar en la mente de algunos visitantes para ver, wow, esta mujer, ¿por qué es que ustedes tienen eso encima de su cabeza? Para darles la explicación del orden de la autoridad, para darle la explicación de los dos géneros, la distinción entre los dos géneros, para explicarles 1 Corintios capítulo 11. Mira, eso es lo que ustedes hacen con el bautismo. El bautismo es un poquito raro, ¿no es cierto? Se van atrás y se meten completamente debajo del agua. Es un poquito raro. La cena del Señor es un poquito raro. Toda la iglesia se pone en silencio y cogen su copita y se toman un poquito de la uva y pancito, todo. Es un poquito raro. ¿Vamos a dejar de hacer eso porque es un poquito raro? Para nada. Es una oportunidad de explicar. Mira, déjame explicar el bautismo. Tal vez es raro para usted. Déjeme explicar el significativo espiritual de la cena del Señor. Yo sé que es un poquito raro, pero déjeme explicar lo que está detrás de eso. Entonces, hermanos, de la misma manera, damas, pueden tener la misma oportunidad, privilegio de explicar estas verdades grandotes en la palabra de Dios. Pero déjenme decir, obviamente, porque sí hay buenos hombres como MacArthur y otros predicadores que yo conozco que son mis amigos y no cogen dicen era la cultura de Pablo solo para ese primer siglo. Y como hay muchos buenos hombres que creen eso, bueno, por eso nosotros aquí no exigimos a ustedes, a damas, a hacer esto. Si le pedimos, si va a estar aquí al frente cantando, una manera de profetizar, si va a estar aquí dando un testimonio o orar, algo así, bueno, sí le pedimos que se pone debajo del entendimiento del liderazgo de la iglesia y que se pone algo encima de su cabeza para cumplir con lo que nosotros entendemos, lo que está escrito aquí, en este capítulo aquí. Pero lo que hemos visto aquí, que es la voluntad de Dios durante de un culto, que las mujeres tengan algo encima de su cabeza. ¿Pero por qué Dios? Razones teológicas. Y en realidad, hermanas, yo espero que ustedes, hermanas, que vean este acto como un privilegio, algo que nosotros varones no podemos hacer. Sería fabuloso yo tener algo especial para anunciar al mundo y para agradar a Dios. Estoy haciendo algo específicamente que me ha prescrito en la palabra de Dios para hacer algo honroso durante el culto. Ustedes tienen ese privilegio y eso es lo que importa a Dios, el atavío de las mujeres, que está prescrito aquí en la palabra de Dios durante el tiempo de la adoración. Ya hemos estudiado por medio del hermano Tito la importancia de la adoración bíblica. Hay consecuencias.
cuando no lo seguimos bien. Pero si tal vez su excusa es, pero pastor, es que no me ve bien con eso, es un poquito incómodo y es caluroso tener eso y es un poquito extraño. ¿Usted piensa que Jesucristo va a aceptar esas excusas? No lo va a aceptar. Es algo importante. Dios ha utilizado 16 versículos para explicar un símbolo más. Bautismo, cena del Señor, una cobertura encima de las mujeres, todos los varones que no tengan nada encima de su cabeza para anunciar ciertas doctrinas que se encuentran en la palabra de Dios. En realidad, ya por muchos años analizando y predicando la palabra de Dios, hay algunos pasajes que son difíciles para sacar exactamente la mente de Dios, la interpretación correcta. Pero este capítulo no es uno. En realidad, como está escrito en griego y los argumentos y la explicación, es algo sencillo, es algo súper claro lo que Dios desea. Aún en versículo 3, mira versículo 3, el Espíritu Santo dice, pero quiero que sepáis, quiero que entiendan esto. Voy a darles razón tras razón tras razón del por qué quiero este símbolo en el tiempo de la adoración. Entonces, 16 versículos. Yo espero, damas, hermanas, háganme el favor, en serio, vayan a la casa, coge 1 Corintios, capítulo 11, y lea el versículo 1 al 16 con un corazón sumiso y diciendo, Dios, enséñame, ¿qué es lo que este capítulo está diciendo? Porque tú mandas, eres mi Salvador, me compró con su sangre, me dio vida eterna, etc. Yo soy suyo, su esclavo. Si usted desea este símbolo para anunciar una cierta doctrina de la palabra de Dios, ayúdame a someter con gozo, agradándole en este paso de obediencia. Entonces, hermanos, estamos analizando diferentes maneras de adorar a Dios. Hemos hablado de la música, hemos hablado de la ofrenda, y hoy día esta manera de distinguir los dos géneros para exaltar esa creación de Dios. Vuelvo a repetir, en nuestro mundo estos dos géneros están siendo atacados. Ese diseño de Dios, los incrédulos quieren destruir el diseño de Dios, pero nosotros tenemos una manera para exaltar eso y glorificar a Dios, y es una pequeña manera en cómo ustedes, damas, también pueden participar en eso. Oremos. Nuestro Padre, que está en los cielos, te damos gracias, Dios, por revelarnos estas cosas. Tal vez una explicación, un capítulo que algunas personas han leído por la primera vez hoy día. Pero Dios, ya entendemos muy bien, no importa lo que dice mi vecino, no importa lo que dijo mis abuelos, lo que importa es lo que tú dices en su palabra, lo que tú deseas en cuanto a la adoración. Y obviamente has diseñado un símbolo pequeño para distinguir estos dos géneros, para anunciar el orden de la autoridad. Algo, un beneficio para los ángeles. No lo entiendo, pero lo mencionó. Obviamente es importante para ti. Entonces, Dios, ayúdanos a someternos a lo que deseas de nosotros. Ayúdanos a glorificar a tu nombre, mientras que el resto del mundo está burlándose de ti y está tratando de romper su independencia de Dios. Pero ayúdanos como una iglesia a exaltarle de la manera como está prescrito en la palabra de Dios. Todo esto, Dios, yo le pido en
el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Muy bien, hermanas. Entonces, mira, si tal vez usted ha tenido la pregunta, sí, ¿verdad? Yo veo algunas hermanas que tienen esta cobertura, veo algunas hermanas que lo están utilizando. Ya tienen una explicación completa. Ya, después de una explicación, ya son más responsables delante de Dios. Con más información viene más responsabilidad, de verdad. Y eso es la razón por la cual aún en la librería tenemos algunas pequeñas coberturas que se puede comprar y que se puede utilizar para cumplir con esto. Pero es algo lindo, en serio. Cuando yo regreso a mi iglesia en los Estados Unidos y yo veo cientos de hermanas poniendo en práctica esto, es algo agradable. Es un anuncio de que esa hermana está diciendo esto. Con esta cobertura, la hermana está diciendo: yo me someto debajo de la autoridad de mi esposo y debajo de la autoridad del liderazgo de la iglesia. Eso es la realidad detrás del símbolo físico. Obviamente Dios no desea que venga con una cobertura, pero usted es súper rebelde contra su esposo, contra el liderazgo de la iglesia. Eso sería como una persona bautizándose, pero viviendo como el diablo. Una persona participando en la cena del Señor, pero no me importa la muerte de Cristo. Horrible eso. Pero lo que Dios desea es los dos. La sumisión de usted debajo de la autoridad de su cabeza, su esposo. La sumisión debajo del liderazgo de la iglesia. Porque no sé si ustedes se dieron cuenta, en ese capítulo, en los 16 versículos, no usó la palabra esposo y esposa. ¿Qué usó? Varón y mujer. Entonces está hablando en la iglesia. Es una señal de decir: yo me pongo debajo del liderazgo espiritual de esta iglesia y lo voy a anunciar al mundo, le voy a anunciar a los ángeles esto. Entonces, algo súper fabuloso que ustedes pueden, el privilegio de participar en ese tipo de alabanza. Entonces, hermanas, que Dios le bendiga, que no le vamos a expulsar de la iglesia. Si usted lee los versículos y dice: bueno, eso me parece que es solo para la cultura de Corinto, está bien, pero no más ahora sí tienes una explicación de lo que la mayoría de los comentaristas tienen en cuanto a ese pasaje.